Estructura secundaria del beta-DNA. El análisis por difracción de rayos X ha influido notablemente en el conocimiento de la estructura secundaria del DNA. A partir de los correspondientes patrones de difracción, como el que se observa en la imagen, donde las manchas centrales en forma de aspa corresponden a una estructura de hélice y las bandas intensas en la parte superior e inferior indican la repetición periódica de las estructuras, se concluyó que la molécula de DNA está formada por dos cadenas con una disposición helicoidal y con una doble periodicidad por las dos manchas que se forman en la parte superior y en la parte inferior. Como se observó anteriormente, la química de los nucleótidos permite conocer la existencia de interacciones hidrofóbicas por apilamiento, así como la asociación mediante puentes de hidrógeno. Todos estos datos experimentales, junto al análisis de las proporciones en las que se encuentran las bases constituyentes de la molécula, permiten que se pueda construir un modelo molecular a base de una propuesta que hace Watson y Crick sobre la estructura de la doble hélice del ADN. Con proporción de bases nitrogenadas, reglas de Chargaff. En un principio se creyó que el DNA estaba formado por cantidades iguales de los cuatro nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina, y que la unidad fundamental era el tetranucleótido, hasta que Erwin Chargaff, entre otros, observó distintas proporciones de los cuatro nucleótidos en diversos organismos. Concretamente, los DNAs aislados a partir de células o tejidos diferentes de distintos individuos dentro de una misma especie presentan idéntica composición de bases. Además, no cambia con la edad, estado nutricional o variaciones del entorno. La composición del DNA es, por tanto, característica propia de cada especie. A partir de estos datos se formularon unas reglas o generalizaciones cuantitativas sobre la composición de bases del DNA, que fueron claves a la hora de deducir la estructura de la doble hebra. Como se muestra en la tabla, hay composiciones de bases de acuerdo a la especie: animales, hombre, rata, gallina, tortuga, salmón, erizo de mar, bacterias y virus. Hay relaciones entre bases y hay relaciones asimétricas que posteriormente se van a explicar. Algunas relaciones entre bases son iguales en todas las especies. A pesar de que la composición varía entre especies, en todas ellas se cumplen ciertas relaciones como las que se muestran a continuación. Entonces, la primera, relación entre bases. En prácticamente todas las especies el contenido de adenina se aproxima al de timina y el contenido de guanina a el de citosina. Entonces, la relación es adenina-timina, timina-adenina igual a 1, guanina-citosina, citosina-guanina igual a 1. Esta observación fue esencial para que Watson y Crick postulasen los pares adenina-timina y guanina-citosina, que definen la complementariedad de las bases del DNA en la doble hebra. Esta regla no se cumple para las pocas especies cuyo material genético está formado por RNA o DNA de hebra sencilla. Relación entre purinas y pirimidinas. Como consecuencia de la relación anterior, el contenido de purínicas, adenina más guanina, se aproxima al de bases pirimidínicas, timina y citosina, es decir, existe un 50% de purinas y un 50% de pirimidinas. De acuerdo con esto, la relación entre aminobases y oxobases es, al observarse que adenina en relación a timina es igual a citosina en relación a guanina, que es igual a 1, también se ha de cumplir que adenina más citosina en relación a timina más guanina es igual a 1. Por tanto, puede concluirse que 6 aminopurinas de adenina más 4 aminopirimidinas de citosina es igual a 6 oxopurinas de guanina más 4 oxopirimidinas de timina.
Otras relaciones según la especie, la razón de asimetría. Además de tener un valor diferente para cada especie, no se aproxima a la unidad como las razones anteriores. Por ejemplo, en animales la razón de asimetría es siempre superior a 1. Lo mismo ocurre en plantas superiores y hongos. Por contraste, en bacterias y virus los valores son mucho más variados, superiores o inferiores a la unidad. La razón de asimetría puede también calcularse directamente a partir del contenido de citosina más guanina, como la desnaturalización del DNA. La razón de asimetría está dada por adenina más timina en relación a guanina más citosina, corresponde al porcentaje entre adenina más timina sobre el porcentaje de guanina más citosina. Es decir, la relación del porcentaje de adenina más timina es 100 menos el porcentaje de guanina más citosina. De acuerdo con esto, los animales, plantas superiores y hongos muestran un exceso de adenina más timina, correspondiente a un 50 a 65%, sobre un citosina más guanina que se encuentra entre un 50 y un 35%. Por su parte, las bacterias y los virus aparecen una gran variabilidad en el porcentaje de citosina más guanina, correspondiente a un rango entre 75 y 25%, como se observa en la imagen. Entonces, virus de 75 a 25, bacterias de 75 a 25, los protozoos cerca de 60 a 20, los hongos entre 50 y 45, las algas entre 70 y 35, las plantas superiores y animales presentan una menor variabilidad y se encuentran entre 45 y 35. Modelo de Watson y Crick, forma del bDNA. El modelo tridimensional como estructura de referencia para las propiedades del DNA fue postulado por James Watson y Francis Crick en 1953. Corresponde a la actualmente denominada forma B del DNA, la más común en las células y la más estable de todas las que puede adoptar un DNA bajo condiciones fisiológicas. Este modelo se basó en las observaciones de rayos X como en las reglas de Chargaff. Por tanto, está de acuerdo con ellos, así como otros estudios realizados mediante un gran número y variedades técnicas. Paralelo a dicha postulación, se propuso la adecuación de este modelo para la funcionalidad de la molécula de DNA, para la conservación y transmisión de la información genética, y presenta unas características básicas. La primera, complementariedad de las bases nitrogenadas. La estructura química de las bases le permite la formación de enlaces de puentes de hidrógeno con dos átomos electronegativos, como lo son nitrógeno y oxígeno. Es decir, dos nucleótidos pueden interaccionar de forma específica mediante los puentes de hidrógeno, formando lo que llamamos bases complementarias, pares de bases o apareamiento de las bases. Para una mejor comprensión es necesario establecer unos criterios previos de acuerdo a la escritura de los nucleótidos en cada pareja de bases. Entonces, la adenina se encuentra una estructura de partida, posteriormente se muestra una fórmula con la base girada 180 grados alrededor del enlace glicosídico, es decir, se gira todo la purina sobre el enlace glicosídico. Posteriormente se puede girar 180 grados sobre sí misma, como se muestra en la imagen. Azúcar y base, los dos se encuentran girados. En la timina y el uracilo también se puede presentar lo mismo. Esto para
ubicar los elementos como el oxígeno o el nitrógeno para que puedan aceptar los protones o para que puedan donar los protones. Guanina y citosina presentan las mismas características. Entonces, la fórmula de partida en esta disposición se denomina la conformación SIN. La forma en la que se encuentra girado 180 grados sobre el enlace N-glicosídico se denomina conformación anti, y la conformación en la que se encuentra girada 180 grados sobre sí misma sigue siendo una conformación anti. Al representar un par de bases se utiliza la fórmula de tipo 2, en donde se encuentra girada sobre el enlace N-glicosídico para el nucleótido situado a la izquierda, como se observa aquí. En este caso para la timina o el uracilo. Y la de tipo 3, donde se encuentra girado 180 grados sobre sí misma, esta para el caso de la adenina. Entonces, adenina y timina pueden formar dos enlaces por puente de hidrógeno entre el oxígeno del grupo ceto en el carbono 4 de la timina con el hidrógeno del grupo amino en el carbono 6 de la adenina y con el hidrógeno del grupo amina de la timina y con el nitrógeno del grupo imina de la adenina. En la interacción guanina y citosina se observa lo mismo. Entonces, la primera, la citosina, se encuentra girada 180 grados sobre el enlace N-glicosídico y la guanina se encuentra girada 180 grados sobre sí misma. Se observa que forman tres enlaces por puente de hidrógeno. El primero, en el grupo hidrógeno del grupo NH2 del carbono 4 con el grupo oxígeno del grupo ceto en el carbono 6. El siguiente, el grupo N en la posición 3 con el hidrógeno 1 de la guanina. El tercero con el grupo O del grupo ceto en la posición 2 con el hidrógeno del grupo amino que se encuentra en la posición 2 de la guanina. Las interacciones óptimas se forman entre guanina y citosina, tres enlaces de hidrógeno, y entre adenina y timina o también adenina y uracilo, dos enlaces de hidrógeno. El par guanina-citosina establece así una interacción más fuerte que el par adenina-timina. Consecuencias de la complementariedad. Gracias a la complementariedad descrita, dos cadenas polinucleotídicas se pueden asociar siempre y cuando todas sus bases sean complementarias. Este apareamiento completo de las dos cadenas da lugar a un ácido nucleico de doble hebra o de doble cadena estructura habitual del DNA. Esto quiere decir que siempre que un DNA exista adenina, guanina, citosina o timina en una cadena, encontrarán timina, citosina, guanina y adenina respectivamente en la otra. Es importante destacar que la complementariedad entre las dos hebras del DNA es fundamental para su papel como portador de la información genética. Por un lado, porque se reduce la posibilidad de que las bases se modifiquen químicamente; por otro, porque se facilita la corrección de mutaciones y de errores producidos durante la replicación del DNA. Finalmente, porque la información está en cierto modo duplicada, aunque las secuencias de ambas hebras son diferentes entre sí. Como se observa en la tabla, en relación a las reglas de Chargaff, encontramos que bases como la adenina en una hebra tiene 32% en moles, en la siguiente hebra tiene 28% en moles. Esto se encuentra relacionado con el contenido de timina, que en la primera hebra es 28%